Cuando, ya que ayer hablé bastante de mi esposa, sí. Y el pastor que les pasó y llegó el momento de que venían las preguntas. Si quería por esposa, y él no me dijo si que yo quería por cocinera, ni tampoco si yo la quería por lavadora, limpiadora, porque yo hubiera dicho que no. Yo la quería a ella y no lo que ella sabía hacer. El primer amor no tiene que ver con los atributos. El primer amor tiene que ver con la persona. Si yo me hubiera casado con Silvia por cocinera, la quiere por cocinera, hubiera fracasado porque para nada era buena cocinera. De esto me enteré después. Me enteré cuando volvimos de la luna de miel, donde ella me hizo, a mí, ella sabía que me gustaban los ñoquis y hizo ñoquis, pero no le salió ñoquis, le salió un ñoqui solo, enorme. Lo que hizo fue cortarlo. Evidentemente no era buena cocinera. Y al segundo día ella me hizo arroz. Y puso 4 tazas de arroz. Comí arroz hasta... Entonces no me casé con ella por cocinera. Pero les aseguro que mejoró, ¿eh? Es buena cocinera ahora, después de 47 años, es buena. Pero cuando me casé con ella, no me interesaba si sabía o no sabía cocinar. No me interesaba si tendía bien la cama, si limpiaba bien, no me interesaba. Me interesaba ella. Pero junto con ella vino la cocinera, la limpiadora y apareció todo lo demás. El primer amor no tiene que ver con los atributos de Dios. No tiene que ver con la mano de Dios, tiene que ver con el rostro de Dios. Hay algunos que solo quieren la mano y tiene mano fuerte y mano firme y podés tomarle la mano. Pero aquel que empezó a amar a Dios, por supuesto, quiere la mano, pero quiere el rostro del Señor. Y cuando el mover de Dios comenzó de esta manera, sí. Todos nos quedamos encandilados de nuestro Dios. Eso no se lo podemos atribuir a nadie, porque nadie predicaba sobre esto. Aparecía en algo que habíamos, no sé si descubierto o qué, que era cuando empezábamos a alabar a Dios. Este coro que cantamos del Salmo, ese coro, algo bajaba. Y cuando bajaba eso, cuando eso bajaba, la gente quedaba impactada y quería seguir haciéndolo. Sí, por allí aparecían palabras, reflexiones, pensamientos, lecturas bíblicas, pero esto nos llenaba. Nos enamoramos de nuestro Dios. No nos enamoramos de los atributos, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, son los atributos. Nos enamoramos de la persona. ¿Entienden esto? Cuando esto empezó a pasar,
también empezamos a descubrir otra cosa. No solo empezamos a descubrir a nuestro Dios, lo que Él era, sino que empezamos a descubrir a nuestro hermano. Coincide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta mañana Juan Pablo me compartió algo. Me gustó eso, ¿eh? Decilo. En 1 Corintios 10, versículo 24, dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. No es poca cosa. ¿Dónde? Primera de Corintios 10, 24. Empezamos a descubrir a nuestros hermanos y quedamos encantados con Dios, al punto que ni nos dábamos cuenta, incluso en nuestras reuniones, no nos dábamos cuenta si había 700 personas o 20 personas. Dios llenaba todo. Y no nos interesaba mucho la cantidad, ni si una reunión era buena o mala, si había éxito. No, esas palabras no estaban. Pero evidentemente vino algo que empezamos a descubrir a nuestros hermanos, antes que el resto de las verdades comenzaran a aparecer. Y fue también muy hermoso descubrir a nuestros hermanos. Y aquí comenzó algo que se llamó, para nosotros es común, para ese momento no, la comunión. Empezó a aparecer esto, tener comunión. Y apareció fuertemente el cuerpo de Cristo, la vida de Dios en el cuerpo de Cristo. Y cuando uno comienza a ver cómo estaba la estructura de la iglesia primitiva, era una estructura muy interesante, que de repente no sé si concuerda con nuestras estructuras, pero tenía una estructura donde se podían conocer las necesidades de cada uno. Evidentemente no podía ser una estructura donde cabían miles en un lugar, porque ahí no se sabe qué le pasa a uno, qué le pasa al otro. Pero tenían una estructura, la iglesia, que no era tanto púlpito-banco. Esto es púlpito, eso es banco. Y tenía una estructura donde se podía conocer las necesidades de cada uno y se las suplía a las necesidades. Ninguno tenía necesidad de nada. Y la estructura de toda congregación tiene que servir para la comunión. Si la estructura que tenemos no sirve para la comunión, hay que reverla. Entonces, esta
comunión que había en la iglesia primitiva servía también para la mutua edificación. Y ellos entendían que la edificación se basaba en la comunión, que podían aprender muchas cosas de la teología, pero si no estaba la comunión, no había edificación. La comunión estaba estrechamente ligada a la comunión. Además, servía para evaluar la espiritualidad de las congregaciones. Cuando Pablo tiene que evaluar cómo estaba la iglesia de Corinto, y él dice: no sois carnales, no actuáis como niños, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y Pablo los reprende duramente porque se evaluaba la espiritualidad de una iglesia y de una persona por la capacidad que tenía para tener comunión con otros. Y había pasajes que a mí me molestaban. No sé si tenés pasajes en la Biblia que todavía te molestan, pero yo les voy a leer un pasaje que me molestaba. Yo digo: ¿para qué está esto aquí? Yo no lo hubiera puesto, pero está ahí. Por ejemplo, Romanos 16. ¿Para qué está esto? A ver si ustedes opinan lo mismo que yo. A ver, Romanos 16. Fíjense en sus Biblias. Me cansaban estos pasajes. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Quién es Febe? ¿Qué sé yo? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué es Cencrea? ¿Qué sé yo? Recibidla en el Señor como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Habrán sido tus colaboradores, pero ¿quiénes son? Se mencionan algunas veces nada más. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epéneto. ¿A quién? A Epéneto. Un buen nombre para un niño. Pepe. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Ya estás cansado? Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Un mensaje sobre esto. ¿Han escuchado alguna vez sobre este capítulo?
Saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Me cansaba esto. Digo, ¿para qué está esto aquí? Pero ¿sabe qué entendí? Que la iglesia tenía tal comunión, que había, ¿y cómo se expresaba la comunión? En estos saludos extensos, con nombres, porque se conocían. Uno que va una vez por semana a una congregación, ¿quién lo conoce? ¿Cómo se llama? Pero este se sabía la historia de ellos. Esto significa que había una estrecha relación, la estructura de la iglesia permitía que hubiese una estrecha relación. Además, eran más que saludos, eran expresiones cariñosas. ¿Vieron? La amada, amado mío, amplias, colaborador, Staquis, amado mío, Apeles, aprobado en Cristo. Trifena y Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. La amada Pérsida. Rufo, escogido. Y a su madre, que es también mía. ¿Qué le está diciendo esto? Esto empezamos a ver. Empezamos a descubrir a los hermanos. Y así estaba en la iglesia primitiva. Y nos dice la palabra que, por ejemplo, en Hechos 2, ...41 y 42... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados... ...y se añadieron aquel día como 3.000 personas... ...y perseveraban en la doctrina de los apóstoles... ...en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan... ...y en las oraciones... Y el 44... ...todos los que habían creído estaban juntos... ...tenían en común todas las cosas... Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántas cosas comían juntos? Oraban juntos. Compartían los dones y ministerios y iban por las casas, partían el pan por las casas. ¿No es cierto que no dice que había reuniones? No encuentro en los hechos que había reuniones, pero no dice que se reunían, pero no que había reuniones. Porque era una cosa espontánea, porque estaban juntos, se encontraban, uno iba a visitar a alguien y por ahí se encontraba el vecino y ya estaban orando dos y ya venía otro y están orando, entonces voy para allá. Comunión, la comunión. La palabra fluía de muchas maneras. Aparentemente no se mencionan oradores. No había estos grandes oradores. Pero sí había gente que compartía. De repente ante un gran orador los demás no se animan a hablar porque dice, ¿quién va a poder hablar como él? Pero como no había oradores y todos podían compartir lo que vivían con Dios, se descubrían
estas cosas entre ellos y la palabra fluía de muchas maneras. Fluía, sí, daban testimonio, había dones que fluían así, fluía también la palabra a través de cánticos, los cánticos cantaban la palabra. Memorizaban textos porque antes no había Biblia, así que tenían que memorizar la palabra, las memorizaban. Había cartas, las cartas se leían una y otra vez. Las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, las cartas corrían y podían leerse de muchas maneras. Además, cuando alguien hacía algo, se informaba lo que hacía. Informaban. Era parte de la vida de la iglesia. Informaban sobre la obra. También disciplinaban. Cuando alguien pecaba, disciplinaba. Era parte de la comunión y guardar el cuerpo de Cristo. Y se practicaba mucho la hospitalidad. De paso digo que yo estoy siendo hospitalizado, no, hospedado. Y gracias a nuestros hermanos que me dan hospitalidad. Y bueno, era parte de la comunión. Y cuando se convertía a alguien, los nuevos encontraban una iglesia que era como una familia. Había familia. En el Antiguo Testamento había pueblo, es importante, pero en el Nuevo Testamento hay familia. En el Antiguo Testamento era, oh Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento es Padre nuestro. Familia, padre de familia, y entre los componentes de esta familia se llamaban hermanos, mis hermanos, hermoso. Los nuevos encontraban familia y esto impactaba porque dice que tenían el favor de todo el pueblo, veían esto y los demás. Y el Señor mismo añadía. Esta es la parte evangelística del Señor. El Señor añadía los que iban a ser salvos cuando encontraban un ambiente así. Quiero hacer unas reflexiones respecto a la comunión. Nosotros tenemos reunión ahora y ¿a qué hora termina? Hasta las 11:30. Sí, ahí está el café. Después a las 12 el otro tema. ¿Así? Bueno. Hay un texto que dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda, esto está en el Antiguo Testamento, y refuerza tus estacas. El pueblo de Dios aquí es comparado con una tienda. Y dice que la ensanche. Y dice que esté bien afirmada con estacas. Si no están bien estas estacas, la tienda queda lánguida, débil y a veces no tiene forma de nada. Una de estas estacas es la comunión. Tiene que estar bien esta estaca. Si no está bien esta estaca, la tienda se deforma. Hasta a veces pienso si no es una de las estacas centrales de esta tienda. Es una de las estacas mayores y es la comunión. La comunión es una expresión del amor, pero no podemos tener comunión con todos. Tenemos que amar a todos, pero no podemos tener comunión con todos.
La comunión solo es para la iglesia. Amamos a los hermanos y amamos a los que no son hermanos y aún amamos a los enemigos. Pero no podemos tener comunión con los que no aman a Dios, con los que no están en el Señor. Quiere decir que la comunión solamente es reservada para la iglesia y nada más. ¿Entendieron esto? Qué importante es esto, ¿no? No puedo tener comunión fuera de la iglesia. Puede haber conocidos, puede haber relación, pero la comunión solamente es para la iglesia. Una de las señales feas que ocurrirá en los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. Si se enfría el amor, se enfría la comunión. ¿Y qué pasa cuando se enfría la comunión? Si esto ocurre en la iglesia, si la comunión no está, o si se enfrió el amor, la iglesia cae a formar parte de una institución. Otra vez. O de una división. Otra vez. Por lo tanto, este no es un tema menor. Este es un gran tema, el de la comunión. ¿Qué pasa cuando cuando el amor se enfría? También se enfría la comunión. ¿Qué pasa? Yo doy una lista. A lo mejor esta lista faltarán elementos, la doy. Pero te digo lo que ocurre. Cuando se enfrió la comunión, se rompen las relaciones. No es problema que se rompan, sino que no se reparan. El tiempo pasó y no se retornó otra vez a la comunión. Otra cosa, cuando esto ocurre, cuando se enfrió la comunión, la gente empieza a actuar con el legalismo. El legalismo interviene en las relaciones y se trata a los demás con ley y asimismo con la gracia. Pero los demás con la ley y asimismo con la gracia. Y en los encuentros que se encuentra, la iglesia se sigue encontrando. Hay una atmósfera de rechazo, de desconfianza y de sospechas. Por otro lado, se está más interesado en ganar una cuestión que mantener la comunión y la amistad. Y por otro lado, hay un gran deseo de arruinar reputaciones. Me llama la atención el rey David, que Saúl lo perseguía a David y lo perseguía para matarlo. Y cuando David tuvo la oportunidad de liquidar a Saúl, no lo quiso tocar. Y sus aliados le dijeron, tenías oportunidad de matarlo. Y David dijo, Dios me libre que toque al ungido de Dios. Cuando se enfría la comunión, hay un proceso en las relaciones, que es el de la ilusión, el de la desilusión y un proceso más. En el matrimonio igual, viene la ilusión y después la desilusión. La ilusión es el sueño que uno tiene con esa persona, lo que se imagina,
hasta que convive. Cuando convive se da cuenta que no es, se desilusiona. Eso pasa en Argentina nada más, ustedes. Entonces viene la ilusión y la desilusión, y algunos se quedaron ahí. Y el proceso de madurez es la aceptación. ¿Está bien? Ilusión, desilusión, aceptación. ¿Qué es la aceptación? Te quiero así como sos. Aunque no cambies, te quiero igual. ¿Habrá algún amén? Uno está pensando en muchas cosas, ¿no? Pero cuando se enfría la comunión, ¿dónde se quedó uno? En la ilusión y en la desilusión. Me desilusionaron todos. ¿Qué le faltó? Díganmelo. La aceptación. Y por otro lado, cuando se enfrió la comunión, se evalúa la espiritualidad por otras cosas. Se evalúa la espiritualidad por cuánto que ora, se evalúa la espiritualidad por la unción sobre su cabeza, se evalúa la espiritualidad a cuántos predicó, se evalúa la espiritualidad por la obra que está haciendo. Pero Pablo evaluaba la espiritualidad por la capacidad que tenía para la comunión. Evaluar la espiritualidad de alguien o de una iglesia por la capacidad para la comunión. Y por otro lado, cuando se enfrió la comunión, no se vio que el enfriamiento de la comunión es un pecado horrendo y que precisa un profundo arrepentimiento. Si esto ocurre, el amor de muchos se enfriará, se enfría la comunión. Que nunca nos pase estas cosas. Tenemos que vacunarnos. Hay algunas señales de lo que no es comunión, la falsa comunión. Ahora digo dos o tres cosas de lo que es la falsa comunión. Y hay mucha confusión respecto a esto. Porque la falsa comunión, o sea, no es comunión, es otra cosa, pero no comunión. Se piensa que es la afinidad de carácter. Porque con la compañía de esas personas yo me siento bien. Y piensa que eso es comunión. O otros dicen que hay una intensa relación yo con estos hermanos, pero son hermanos exclusivos. Y con algunos. Y nada más. Pero deja afuera un montón. Tampoco esto es comunión. Y menos comunión es una reunión de viejos amigos. El amiguismo sin comunión en Cristo también lo tienen los que no conocen a Cristo. Son amigos porque todos son del mismo partido de fútbol o de la misma partido político y son amigos, pero también lo tienen ellos y eso no es comunión. Dejar afuera a otros. Y por otro lado, comunión no es una amistad posesiva que no lo dejo ni respirar al otro. Tampoco esto es comunión. Quiero dar algunas señales y marcas que tienen aquellos que están buscando la comunión, que han captado lo que es la comunión.
Estos que han captado de lo que es comunión, estos han tenido una revelación que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se les ha abierto los ojos. Es el cuerpo de Cristo. Lo entendió, lo vio. Y entendió lo que dice Efesios 1:23, que dice que es la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, la iglesia. Cuando una persona vio el cuerpo de Cristo, no quiere faltar nunca a la iglesia. Pero el que no vio el cuerpo de Cristo, hoy no sé si voy, dice. Hoy tengo cosas para hacer. Pero aquella persona que vio que la iglesia es Cristo acá, quiere estar. ¿Y dónde se juntan? Y yo quiero estar. Por favor, avísenme porque yo quiero estar. Pero aquella persona que no vio esto, no le importa si hoy tengo que ir a pasear. Yo también necesito descanso. Y piensa que necesita descanso de la iglesia. Y la iglesia no. Habrá otro micrófono. Ahora. Otra señal, otra marca que tienen los buscadores de comunión, lo que vieron el cuerpo de Cristo, lo entendieron. Estos que entendieron el cuerpo de Cristo, no hay muros altos para impedir la comunión. Y si hay muros para poder tener comunión con algunos, hacen como hicieron en Jericó, rodean los muros. Con oración, con amor, con paciencia hasta que caen esos muros. Son desafiados para ir más allá de ellos. Aquellos que son diferentes a nosotros, pero hijos de un mismo Padre. Porque a los que nosotros aceptamos, no hace falta amarlos. Por ejemplo, a mí no me hace falta amar a Juan Pablo. No me hace falta amar, porque nunca me hizo nada. Nunca me hizo nada malo. Es más, me hizo cosas buenas. Así que, hermano, pero el día que me hagas algo malo, ahí sí te tengo que amar. ¿Les ha pasado esto? Mira, ese que tenía al lado, nunca te hizo algo muy, muy malo, que digamos. ¿Lo amás a ese? Y lo amo un montón. Espera que te haga algo. Y ahí comienza el amor. Esto lo entendieron aquellos que son buscadores de la comunión. Por otro lado, los buscadores de comunión son personas creativas, son ingeniosos y tienen muchas maneras de decir te amo. Me rechazaron. Ayer estuvimos visitando con Juan Pablo a una persona que maltrató a otra. Fuimos a ver a los maltratados y dijeron, con esta persona no se puede vivir. Y Juan Pablo dice, vamos a verlo. Y yo no tenía muchas ganas de ir. Así que me puse medio lejos de él. Que atienda él solo eso. Y la verdad,
fue ingenioso. Y le dijo algo que hasta el otro sonrió y nos saludamos y nos dimos la mano y hasta la próxima. Hay muchas maneras. Cuando uno busca la comunión y cuando uno no la busca, hay muchas maneras de perderla también. Se las ingenia para no estar con esa persona. Por otro lado, los que buscan comunión son personas sencillas. Para recibir estos silbos apacibles del Espíritu. Por otro lado, el que no busca comunión son personas complicadas, complicadísimas. Qué difícil es con algunos. Pero la persona que busca comunión es sencilla, simple. Los que buscan comunión son personas que se les ha metido un versículo bíblico de Romanos 13:18. ¿Alguno lo tiene por ahí? Romanos 13:18. 13:18. No hay 13. Bueno, lo digo. Dice: no debáis a nadie nada, sino que el amaros. 13:8. 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es la única deuda permitida. El Señor no permite tener deudas, pero esta sí. El amarnos unos a otros. Y los que buscan comunión también son personas de fácil perdón. Y no hacen sentir a los demás como que están en libertad, pero bajo fianza. No, son personas así. Han entendido bien la escritura del Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Ustedes tienen coro para eso? ¿No? ¿Cómo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es como el buen óleo. Tenemos que volver a cantar esos coros. Son los que buscan, quieren, lo vieron, este tema de la comunión. O como Pablo, que llega a decir cosas como Filipenses 4:1, dice: vosotros amados, deseados, gozo y corona mía. Mira lo que le dice: ¿son así tus hermanos amados? Deseados, gozo y corona mía. Y mientras estaba diciendo esto Pablo, le vino a la mente algo, porque unos 2 versículos más abajo, él dice: ruego, dice, a que estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir. Ayúdenla. Y parece que estas hermanas eran colaboradoras de Pablo. ¿Y cómo puede ser que colaboradores estén distanciados? ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir? ¿Cómo puede ser? Colaboradores distanciados. Ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Ayuda a estas, evidentemente,
Hay personas que precisan ayuda. Y parece que también no se debe permitir, una vez que me entero de que hay dos personas que están distantes, tengo que intervenir. Si no se arreglan, tengo que intervenir. Ayuda a estas. Así que dentro de las etapas de la comunión, porque la comunión también tiene etapas. Dentro de las etapas de la comunión hay dolor hasta que la situación se sane. Y llegamos a esta conclusión. Donde hay comunión, también hay tensión. Nosotros somos 7 pastores. Yo a veces he dicho este ejemplo, ¿no? Somos 7 tigres. Cada uno de nosotros somos como tigres. Tenemos unos colmillos enormes. Y unos garras impresionantes. Y unos rugidos espantosos. Y estamos en la misma jaula. Y hemos decidido no mostrar los colmillos, no sacar las garras y no rugir. Hemos decidido tener comunión. Pero a veces hay algunos de nosotros que emiten un rugidito por ahí. En ese mismo día, el verbo whatsappear, me excedí, perdón. Sí, en la comunión hay tensión. Y si no, pregúntense entre los esposos. ¿Hay tensión? Pero después hay arreglo, hay reconciliación. Los que han captado este deseo de comunión han entendido muy bien que el fruto del Espíritu lo podemos repetir al fruto del Espíritu. Son las 9 cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Vieron que son todas cosas no para mí, sino para los demás? ¿Se dieron cuenta? Amor no es para mí. Ay, qué bumeamos. No, no es para mí. Y paz, gozo, no puedo huir del resto de la gente para yo tener gozo. Y la paz solo no. Bondad, y no es para mí, es todo para los demás. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Para quién será? Para los demás. ¿Y el dominio propio para qué? Para controlarme no conmigo, sino con los demás. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es para darle la bienvenida a mis hermanos, a mi corazón. Y los que tienen la marca de la comunión buscan esto y usan esto. Los que tienen esta marca de la comunión saben que todas las cosas nacen en Dios y tienen que retornar a Dios. Todo viene de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, todo tiene que retornar a Él. Viene de Él,
Viene de Él todas las bendiciones, la salvación viene a nosotros, pasa por nuestros hermanos también y vuelve a Él. La comunión nace en Dios y tiene que retornar a Dios, pero antes de ser recibida por Él, tiene que tener evidencias de haber tenido un amplio rodeo por la tierra de los hermanos. Y por otro lado, los buscadores de comunión han entendido lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que somos piedras vivas de este templo para Dios. Somos piedras vivas. No dice que somos barro, piedras vivas. Vivas pero desiguales. Hay piedras de todo tipo. Hay piedras hermosas y redondas. El río con su corriente la trajo cuesta abajo y se fueron puliendo y se han redondeado y son suaves. Hay hermanos así, ¿no? Qué lindo estar con este hermano. Es suave. Este hermano no serviría para refregarme los talones. Es muy suave. Es una caricia estar con él. Hay aquí de esos. Pero hay otro tipo de piedras. Hay piedras puntiagudas que los indios las usaban como flechas o como cuchillos. Y hay hermanos así, ¿no? Hay hermanos puntiagudos así, filosos, te cortan. Y aunque uno lo quiera sacarle esa agudeza que tiene, se la saca y le sale otra punta por otro lado, porque es la piedra que es así. Piedras vivas. Y algunos usan también, como usaban los indios, para flechas. Son terribles esos hermanos, ¿eh? Por favor, eso tiene que estar en el templo de Dios. También ese tipo de hermanos tiene que estar formando el templo de Dios. También hay otro tipo de piedras que salen casi geométricas. Y hay hermanos geométricos, ¿no? Quieren todo y son así, ¿no? ¿No será ese que tenía al lado? Es geométrico. Tenemos hermanos así y gracias a Dios porque estos hermanos son una bendición. Nos ponen un estilo, bueno, muchas cosas. En este edificio de Dios, pero otras piedras son sin forma, pero piedras vivas que sirven para la construcción. No tienen forma de nada, pero ahí están. Este edificio formado de piedras vivas. Otros son sacados de la cantera a golpes, arrancadas. Perdieron ángulos de su personalidad. Pero ahí están. Vinieron sin familia, vinieron sin padres. Hubo muchos problemas,
Perdieron muchas cosas que otros tienen, pero ahí están, piedras vivas. Y otros, piedras enormes, que son enormes, que pueden soportar una montaña arriba. Hay hermanos que pueden soportar mucho, gracias a Dios. ¿Nosotros qué desearíamos? Que el templo de Dios fuese construido por ladrillos, todos iguales. Lamento, lo lamento. No somos todos iguales. El que busca comunión sabe estas cosas. Sabe. Hay una poesía, la digo, tiene 4 frases, no es larga, pero me gustó. Y dice: ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Y dijeron un montón de cosas para que el mundo de mí riera. Pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera. ¿Se los digo otra vez? Ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Y dijeron cosas de mí para que el mundo riera. Pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera. Son los buscadores de comunión. En la próxima sesión podemos continuar. Mirá la piedra que tenía al lado. Es una piedra, es dura como una piedra. No es un pedacito de... No, como es Dios. Pero dice que para Dios es preciosa esa, ¿no? Como piedras vivas. Señor, gracias. Señor, no queremos reunirnos, queremos tener comunión. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.